yo le puse Dufy el pecado de la belleza amable, ¿no? Porque me parecía que era interesante abrir como un poco de discusión, si les parece, después de que terminemos ese tema, ¿no? Justo veníamos de Goya, de lo bello terrible, ¿no? De esa fascinación que tiene lo terrible y a veces la fealdad. Y, y de alguna forma decíamos que a veces lo bello se presenta como algo que es completo, ¿no? Que uno se queda ahí placenteramente, pero no provoca pensamiento ¿no? No provoca nada más que ese estar placenteramente en una imagen. Y sin embargo, generalmente lo terrible sí nos provoca, ¿no? Como una cantidad de sensaciones y nos queda ahí, ¿no? Entonces, bueno, a veces, y sobre todo en el arte moderno, la belleza se convierte como en un problema, ¿no? Eh, Nosotros en general no podemos decir que, no sé, que las obras, ¿no? de los artistas expresionistas son bellas, tienen una suerte de belleza, por ejemplo, ¿no? Pero uno no podría decir, no podría categorizarlas como bellas, y de repente lo que hay como en esta época es una forma de también de oponerse a una idea como de belleza. Y, eh, y entonces vamos a investigar un poco el tema de cómo es la imagen en este tiempo. Así que vamos a comenzar no por Dufy, sino por esta muestra que está en el Museo d'Orsay hasta el 16 de enero, que es una recopilación muy interesante de arte, de cine, de fotografías sobre qué pasaba en Francia entre 1833 y 1907, con la llegada de la fotografía, con la llegada de los afiches, con la llegada del impresionismo, que va a de alguna forma, ¿no? Como también a empezar a dar cuenta de otros temas que antes no se habían tratado en la pintura, ¿no? Como la vida en la ciudad, como el ocio. Así que tiene mucho que ver con Dufy, justamente porque Dufy es un pintor que esta exposición que está en el Museo de Montmartre justamente recupera una mirada sobre Dufy muy interesante que tiene que ver con su amor hacia París y todas las formas en que representó París. Eh, entonces, de alguna forma, tanto la fotografía como el cine son como innovaciones, ¿verdad? Técnicas, pero que se convierten también en nuevas maneras de poder registrar el movimiento de la ciudad y todos esos nuevos, esas nuevas formas, ¿no? Como de la convivencia eh, y de la experiencia que se tiene justamente de la ciudad. Acá les puse una foto porque amo este museo y bueno, simplemente para recordar este museo tan bello. Y me pareció interesante, no voy a hacer eh, no vamos a meternos demasiado en esta exposición, pero la exposición reúne películas, fotografías, objetos, ¿no? También, porque en realidad, digamos, hay una especie de protocine como espectáculo que empieza mucho antes que el cine y que también lo hemos visto, ¿no? Los cicloramas, todas esas experiencias que se parecen, digo, ahora nos parecen un poco primitivas, pero se parecen mucho a esto que está pasando con Van Gogh en el shopping, ¿no? A estas experiencias, digamos, inmersivas en imágenes que nos envuelven y nos transportan como a otro lugar. Pero también hay dibujos, pintura, escultura, o sea, eh, es bien interesante, digamos, cuál es el concepto.
Y básicamente yo lo que quería como resumir, digamos, es que en esta época eh, es en especial, ¿no? Como desde el cine, se instauran formas de mirar la realidad que son nuevas y que van a la realidad, ¿qué es la realidad? ¿No? Entonces vamos a tener a los hermanos Lumière, que son como el antecedente del cine documental, ¿no? Los que plantan la cámara y registran el movimiento de la gente, el movimiento de la ciudad, lo que sucede. Y después van a mandar las cámaras también por todo el mundo, o sea, es como esa, ¿no? ese pararse y como acto artístico registrar lo que está, ¿no? Lo que está sucediendo sin intervenir. Ese es el principio un poco, ¿no? de este cine, que es un cine que captura la realidad y la lleva a otros que de repente están viviendo en la misma ciudad y se ven como un espejo, pero también hacia otros que viven lejos. Por ejemplo, eh, digo, ellos mandaban, ¿no? Como equipos a filmar coronaciones o lugares simplemente lejanos, y después ¿no? Eran eh, proyectados como espectáculo, eso de poder ver la imagen en movimiento, porque justamente lo que se da a partir sobre todo, ¿no? De 1860, 70, es toda una revolución que tiene que ver con el ponerse en movimiento, que tiene que ver con la revolución industrial, con los trenes, con los nuevos medios de transporte, también que se hacen colectivos, que se hacen más rápidos. Y entonces la experiencia ya no es esa experiencia del que va caminando por una ciudad, sino el que atraviesa de repente ciudades en un tiempo, bueno, que en ese momento se consideraba vertiginoso, ¿verdad? Y cómo eso cambia la mirada y cómo también los nuevos hábitos y las nuevas formas de producción y la cantidad de gente que se va a vivir a las ciudades y el trabajo y las formas nuevas del trabajo cambian la vida social y hacen que la ciudad se vuelva como, ya digamos, saliendo de ese tema más doméstico, la ciudad se vuelve un lugar en que se vive. ¿Qué ciudad? Que es así como realmente, ¿no? Parangón, ¿no? Como de la idea justamente de ciudad, es París. París que en 1860 va a ser parcialmente demolido todo lo que quedaba medieval para hacer esas grandes avenidas de Haussmann y todo un proyecto muy ambicioso que le da también una nueva cara a París y que va a crear también nuevos barrios, porque al desplazarse, digamos, ¿no? al dejar de haber habitaciones, casas antiguas que no, estaban un poco ruinosas, entonces eran muy baratas en las partes más céntricas, porque todo eso se destruye. Entonces hay mucha gente que tiene que empezar a salir hacia lo que todavía era campo. Y eso es lo que va a pasar con Montmartre, por ejemplo, o con Montparnasse, ¿no? Después es eso de irse a lugares que estaban ahí como los suburbios y que de repente empiezan a tomar otra vida. Dentro de los pioneros, me gusta nombrar siempre a Alice Guy, así que bueno, quienes me vienen acompañando hace tiempo ya me han oído hablar de Alice Guy, pero Alice Guy es la primera cineasta en plantear la ficción. Ella era secretaria de una compañía, Gaumont, que todavía existe, una compañía francesa que producía cámaras que eran muy sencillas de manejar. Entonces la publicidad decía, hasta una mujer las puede manejar. Y a ella se le ocurre pedirle a su jefe que le permita hacer justamente demostraciones de que cualquiera puede hacer cine, y ella, que tenía 23, 24 años, empieza a producir sus películas. Acá hay un fotograma de lo que se considera entonces la primera película de ficción, que se llama El Hada de los Repollos, que es una señorita
muy elegante, así al estilo de Guardiano, la ven ahí con su corsé, que está como en un jardín, con estas coles gigantes, obviamente escenográficas, de las que va sacando bebés, ¿no? Pues ese cuento, digamos, no con cigüeñas, sino con repollos. Y va sacando bebés y es helada de los bebés. Así que esto es lo que se considera la primera ficción. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una mezcla. Tenemos una mezcla de alguien que está vestido a la última moda, patrón de belleza de ese momento, filmado en un jardín real, con elementos que son a su vez escenográficos, que serían los repollos. Entonces, ya no es, esto ya es ficción, esto ya acá hay una puesta en escena, pero con un escenario natural, que va a ser diferente al caso encantador de Georges Méliès, que bueno, tradicionalmente se considera el padre del cine de ficción, no solamente en Francia, ¿no? Estamos hablando, en realidad, el cine comienza. Ahí muy rápidamente se va a extender y vamos a tener primeras películas hasta en la India. Pero Méliès hace una mezcla de sus saberes como dueño de un teatro, ¿no? De todo lo que son los recursos escenográficos y de efectos especiales, con esta nueva técnica de lo cinematográfico, y va a crear entonces ya no solamente ficción, sino ficción que tiene que ver con el mundo de fantasía. Imagínense lo que era entonces para un espectador de la época, no solamente ver, ¿no? a otros como él reflejados en la pantalla, no solamente lo conocido, no solamente una historia con alguien, ¿no? que de última era una mujer normal, sino, por ejemplo, con una sirena. Esto tiene que ver también, obviamente, con la imaginación de la época, ¿no? que también eh, está saliendo, digamos, de lo realista y buscando otros territorios. Méliès lo va a hacer de una forma un poco naif, pero de alguna forma va a inventar todos los recursos que se siguen usando para el cine hoy, con otras técnicas, pero digamos los recursos de intervención son más o menos los mismos, como para crear justamente esos universos. Entonces, de alguna forma es como son hechos, digamos, que se superponen a lo real y que hay, ¿no? como un momento en que esas experiencias son experiencias muy breves, ¿no? Casi son espectáculos de minutos. Uno, en general, incluso los primeros teatritos donde se veía cine, se veían parados porque eran una entrada muy barata y apenas unos minutos de espectáculo. Esto en 1906, 1907 va a empezar a cambiar y empieza esta otra forma de ver el cine con historias que son mucho más largas y entonces, digamos, también se va a producir cambios en la forma de producirlo, en la distribución y bueno, se va a pasar, digamos, a otra etapa donde el cine se convierte en un lugar de referencia muy importante, ¿no? Masivo, también ese lugar del sueño, pero que es una experiencia bien distinta a esta que recupera esta exposición. Entonces, cuando nosotros hablamos de Raúl Dufy, justamente estamos hablando de un protagonista de las vanguardias, un protagonista de estos cambios de la ciudad, porque justamente a él le tocó atravesar desde el fin de siglo hasta la posguerra, digamos, estas etapas de París, ¿no? Diferentes en este París que era la ciudad luz, que era el epicentro donde todos querían estar y donde se daban las grandes renovaciones del arte. Lo que sucede con Dufy es que en realidad en su momento tuvo éxito, pero no era apreciado por, digamos, por otros pintores, como podía haber sido alguien a quien él admiró mucho, como Matisse, ¿no? Le devolvía el cumplido del aprecio, porque no se lo veía como vanguardista.
la postura como más actual, y me parece muy interesante, y más allá del tema de París y Dufy, fue tema hace unos años de una exposición en el Thyssen-Bornemisza, es entender que en realidad Dufy transita otra manera de crear vanguardia y que va a tener una cantidad de cambios, pero va a llegar a un lenguaje propio que lo hace muy, muy moderno, de alguna forma, mucho más que otros que consideramos, otros pintores que no salieron de hacer pintura, por ejemplo. Dufy fue un artista mucho más completo, un artista que anduvo como por la cerámica, la moda, los textiles, o sea, que vivió como muy a fondo y con una producción enorme además, muy a fondo, y que no hizo esa distinción, ¿no?, entre el gran arte y el otro, sino que justamente tomó, ¿no?, como el desafío que le estaba planteando su tiempo. Y eso es una postura bien interesante también, ¿no?, como artista. Eh, el museo de Montmartre eh, es un museo que se fundó en 1960 a partir de algo, miren qué interesante, de una asociación del viejo Montmartre que se creó en 1886 y que justamente trataba ya en ese momento, entendía el valor cultural de este lugar que había comenzado siendo como unas viñas de unas monjas y como las afueras, ¿no? Era campo, y donde se fueron instalando, entre otros también, muchos pintores, ¿no?, por el tema que les decía de los costos bajos de alquilar en estos lugares. Entonces, en esta calle Cortot, desde el número 8 al número 14, había varias, vivieron Renoir, por ejemplo, vivió ahí un tiempo, pero también muchos tenían sus talleres, y Dufy tenía el número 12 de esta calle y lo tuvo durante toda su vida, aún cuando ya no vivía en París. Así que es un museo que ha tenido varias restauraciones y que tiene un proyecto lindísimo de ampliación de los jardines, porque justamente se trata como de recuperar, ¿no?, ese entorno como más natural. Las viñas las habían sacado, en el 2012 se volvieron a plantar como para tratar de que también la experiencia que tengamos hoy, ¿no?, sea lo más parecida posible a la que tuvieron estos artistas de finales del siglo XIX, principios del XX, como Camille Pissarro, ¿no?, que pintó bajo muchas luces distintas lo que era el bulevar que llevaba a Montmartre. Eh, esa vista, digamos, que se tiene, ¿no?, del Sacré-Cœur, que en realidad el Sacré-Cœur, bueno, Montmartre tiene toda una historia con la Comuna de París, una historia de violencia, una historia de restauración de alguna forma, que es súper interesante, pero básicamente se convirtió como en un lugar centro de la bohemia, y la bohemia no eran solamente los artistas, sino también lugares donde se bailaba, donde se comía, lugares como también accesibles, donde se mezclaban artistas intelectuales con obreros, con ¿no?, gente más popular que daban como esa mezcla, ¿no?, que también es como nueva y que es obviamente muy estimulante, y que, bueno, por ejemplo, Toulouse-Lautrec ¿no?, la retrató también, esa mezcla entre el espectáculo, ¿no?, lo que eran los que estaban por fuera, ¿no?, de la sociedad, los artistas que, bueno, que hacían, que no estaban considerados socialmente respetables, y los burgueses que se mezclaban, ¿no?, como también para tener esa experiencia. Así que lo que queda hoy, bueno, lo que queda hoy es
hay una canción de Georges Aznavour sobre eso, ¿no? Que dice, bueno, en realidad ya no queda nada, ¿no? De todo eso, eso es un poco triste. Pero bueno, quedan algunos lugares como la Place du Tertre, el Moulin de la Galette, el Moulin Rouge. Hay otros lugares como el Chat Noir que desaparecieron. Pero queda un encanto de cualquier manera y bueno, y obviamente un interés también de la misma ciudad de París por eh, mantener de alguna forma, ¿no?, el encanto de este lugar. Hay una película que posiblemente vieron, que muy bella, se llama Amélie, que justamente Amélie transcurre toda en Montmartre, ¿no? Le saca mucho partido justamente a ese encanto. Y bueno, pero Raúl Dufy no nació en París, sino que nació en el Havre, en la zona del puerto, al norte de Francia. Nació en 1877, era hijo de una familia bastante numerosa, eran 9 hermanos, y bueno, muy joven entró a la escuela de Bellas Artes, le interesaba mucho el tema del arte, hizo una experiencia breve, después gana una beca y con esa beca se va a París. Eh, Va a vivir hasta 1953. La pena es que tiene un artritis a partir del año 36-37 que cada vez le dificulta más pintar, pero de cualquier manera él mantiene una producción hasta prácticamente un año antes de su muerte. Fue realmente un trabajador incansable. Cuando comienza, ¿no? Me hizo acordar muchísimo también a Carlos Federico Sáenz, ¿no? Acá tenemos 2 autorretratos de este jovencito que estaba empezando a pintar y que obviamente, ¿cuál era la referencia de ese momento? Bueno, la referencia eran los pintores impresionistas. Así que este es el primer Dufy, con su nariz así como respingona y un aire así como también, ¿no? Muy, eh, muy como elegante y desafiante, muy dantesco, pero se ve esa pincelada suelta, ¿no? Por un lado obviamente tenía que ver con las influencias, ¿no? Del momento y bueno, cómo había tomado eso. El que era compañero en así paisano de Le Havre también, era Braque. Así que ellos estudian y se van juntos a París y van a mantener una amistad. O sea, la verdad es que no encontré mucho sobre la vida así más de Dufy, pero sí, digo, uno piensa que era alguien muy sociable, ¿no? Porque mantuvo como amistades, visitas a talleres, o sea, él realmente se empapó mucho de lo que estaba sucediendo y cuando llega justamente a París, cuando llegan a París estamos en este momento como de cambios, ¿verdad? Y de cambios como muy fuertes que van a dar lugar, entre otros, al cubismo. Pero aquí tenemos un primer Braque post-impresionista, vieron como así un poco puntillista. Después abajo puse también una obra temprana de Braque que hace recordar mucho a la obra de Cézanne. Hubo una fascinación en estos jóvenes que empezaban a descubrir a este viejo maestro que se había ido de París y que estaba haciendo una experiencia que no tenía nada que ver con los caminos que se estaban tomando en el arte de ese momento, en el arte más académico, ni en el arte de los impresionistas, estaba yendo hacia otro lado, no le interesaba el tema de la apariencia de la luz, sino que estaba buscando la estructura. Y eso justamente es lo que va a llevar a Braque, junto con Picasso, a hacer las experiencias más radicales de llevando más allá, ¿verdad? A donde había llevado Cézanne, de desconstruir la forma y contarla, digamos, ya sin ninguna intención mimética, sin ninguna intención de que se pareciera a lo real, pero siendo como más real porque se superponen las vistas
de distintos lugares. Eso es la experiencia cubista que se va a interrumpir en 1914 con la guerra, pero bueno, Braque en realidad va a quedar toda su vida siendo cubista, así que al revés que Picasso, que va y viene, Braque fue como muy constante, que no es lo que pasa con Dufy. Y lo que me pasa con Dufy es que toda la pintura me gusta. ¿No? Veo esta pintura, sí, que es más post-impresionista y me parece bella pintura. Hay algo en la manera en que él maneja el color, ¿no? Que da como una especie de vibración, pinte como pinte. Pero son etapas, digamos, donde va a tener muchas experiencias y muchas idas y vueltas entre distintos estilos que también tienen que ver con las experiencias que se estaban haciendo, con lo que estaban haciendo sus amigos. Y él dice, y lo dice en 1905, infeliz el hombre que vive lejos del mar. Dice, el pintor necesita constantemente tener ante sus ojos un cierto tipo de luz, una cualidad brillante, una caricia aérea que bañe lo que ve. Qué maravilla de describir, digamos, ¿no? Eso que nos pasa de repente, ¿no? Cuando estamos en el mar, como esa ensoñación también, ¿no? Que se provoca con la luz de determinadas horas, que es como si hubiera algo en el aire, ¿verdad? Que no lo encontramos de repente en medio de la ciudad, sino es como una especie de brillo, ¿no? Que baña todo y que le da una cualidad bien diferente. Así que él va a irse a vivir a París, lejos del mar, pero bueno, de cualquier manera va a continuar, digamos, esta experiencia, ¿no? Como también intentando de repente ir más hacia algo más constructivo, más pero sin salir de la figuración, hasta que en 1905 tienen como un encuentro así brutal, que es con esta pintura que se llama Lujo, Calma y Voluptuosidad de Matisse, que Matisse la había pintado en 1904 y estaba expuesta en un salón en 1905. Esta pintura, que parece casi puntillista, en realidad tiene una composición que no recuerda para nada, ¿no? ni a Cerón, ni a los otros puntillistas, sino que hay algo nuevo, que es lo que Dufy entiende, y que tiene digamos, ese espíritu, ¿no? Como de alegría, de vivir, que tiene, que está, bueno, justamente que le da nombre a este cuadro, porque está inspirado en un poema de Baudelaire que se llama Invitación al viaje, que dice, allá todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad. Quizás esto es lo que se podría decir que es como el lema, ¿no? De Dufy, buscar la belleza en una forma de orden que no es el orden antiguo, sino que es propio, que son esas formas de componer y de equilibrar de una manera que no se había hecho antes, para transmitir, ¿no? Ese lujo, ese estar en calma y ese placer, ¿no? De las sensaciones que se sienten al estar vivo. Lo que Dufy dice es que cuando vio esta obra de Matisse, se contemplé el milagro de la imaginación introducida en el dibujo y el color. O sea que de alguna forma ahí la imaginación, como pasa en Méliès, ¿no? Lo que vimos recién de estas imágenes del cine fundante, era qué pasaba cuando la imaginación se mete en la pintura, cuando ya no importa lo que estamos viendo y la apariencia de una catedral con determinada luz, sino que en realidad todo se recompone y se ordena de otra manera, porque lo que está jugando es la imaginación. Y esto me parece que es súper importante porque, como les decía, bueno,
eh, Matisse no le devolvió la admiración a Dufy, pero de alguna forma Dufy va a seguir como por esta senda que lo aleja definitivamente, ¿no? Del tema de seguir ¿no? la apariencia de las cosas. Él dice, seguir la luz solar es perder el tiempo, la luz de la pintura es otra cosa. Y esto, esta reflexión, ¿no? De la luz de la pintura es otra cosa que, eh, que como es la de un pintor. O sea, en realidad, él va a pintar interiores, va a pintar retratos, va a pintar paisajes, va a pintar carreras de caballo, va a pintar regatas, pero sobre todo es un pintor que se preocupa por la pintura, ¿no? Por esa otra cosa. Eh, y él dice, es una luz de distribución, de composición, una luz color. Entonces instala, digamos, ¿no? su propio sistema, su teoría, eh, que aísla el objeto y crea como para él una luz propia con su color. Y entonces ya no importa que forme parte o no de la naturaleza, porque es un hecho artístico en sí, es un hecho plástico, no importa, ¿no? Que si es o no es parte de la naturaleza, ¿no? Porque pasa a formar parte del arte, por eso que él había podido ver en Matisse, que era justamente eso de la imaginación, ¿no? Esa posibilidad de trascender, ¿no? Ese primer gesto de imitar la apariencia de las cosas para preguntarse por ese otro orden que lleva, ¿no? Como a esta sensación placentera también, ¿no? De que el mundo es un lujo de luz y de color. Eh, y entonces, alrededor de 1908 ya nos encontramos con un Dufy que pinta estos botes martíes que son ya, digo, tienen como, ¿no? Se parecen un poco a Matisse y que van a seguir la investigación como por ese lado, de donde la pintura entonces se desprende absolutamente, ¿no? Y el mar puede ser rojo, amarillo, naranja, digo, ¿no? Y es catalogado dentro de lo que llaman los fobistas, las fieras, ¿no? Como estos que usan el color con esta potencia, con esta desvergüenza casi, que los aleja de los postimpresionistas. Tufi va a tener, como yo les decía, también, ¿no? Una cantidad dentro de su experimentación. Es importante el tema, ¿no? De qué se pinta. Hay pintores como Morandi o como el mismo Cézanne que no les importaba mucho que estaban pintando, les daba más o menos lo mismo, la naturaleza muerta, podían pintar la misma, con los mismos objetos, muchas veces, porque estaban buscando otra cosa. Hay otros artistas que necesitan vincularse con un tema. Y en el caso de Dufy, los temas que eligió tenían que ver justamente con esos aspectos más placenteros y bellos de la vida que también se estaban descubriendo y experimentando él como joven, pero también como una especie de experiencia que era también de toda la sociedad, ¿no? Parisina, no los que pasaban peor, obviamente, ¿no? Pero también entre los que pasaban peor estaban esas chicas que trabajaban cosiendo, pero que eran bellas y eran jóvenes y que se aprovechaba, ¿no? Ese pequeño tiempo de ocio para disfrutar a pleno, ¿no? Como esa juventud, la belleza, las aventuras que pudieran traer. Entonces vamos a tener, digo, que él va a volver muchas veces sobre este tema de las carreras, pero también en estos años se va digamos, también se va a vincular con otros artistas, con poetas como Apollinaire, por ejemplo, y va a comenzar a investigar en otros lenguajes como es el lenguaje del grabado. Y en 1911 realiza este bestiario, las ilustraciones de este bestiario de Apollinaire, que también hace poco se expusieron en el Pompidou,
por un lado los dibujos preparatorios y por otro lado las planchas de grabado. O sea que empieza también a interesarse por otras técnicas que no son estrictamente la pintura al óleo, que era lo que conocía y lo que conocía bien. En 1911 se va a casar con Eugénie Brisson, que era una muchacha que era de Niza, y un poco menor, y ella va a morir unos 10 años después que él, en el 62, así que digo, mucho de lo que está en este momento en el Pompidou o en el Museo d'Orsay, justamente parte del legado de Dufy de ella. Pero Dufy se va a, digamos, también, y este no es el único artista, pero sí es como de los primeros en el siglo que van a introducirse y a verse a sí mismos como artistas más completos, digamos, ¿no? No solamente el tema del lienzo, el óleo, ¿no? Los soportes, sino pensar también cómo había una necesidad de una nueva estética, de nuevos patrones de textiles, y cómo de alguna forma la industria que estaban haciendo necesitaba de ese diseño nuevo para una vida nueva. Así que en 1909 se vincula con este gran diseñador que fue Paul Poiret, y va a comenzar a diseñar ropa, tanto telas como también ropa, como vestidos, digamos, ¿no? Y crean un taller de impresión que le llamaron la pequeña fábrica. Al principio, Dufy va a investigar como con formas muy artesanales, ¿no? Como el grabado aplicado a las telas, el grabado de madera, ¿no? Con tintas y aplicado a las telas, formas que eran como muy directas. También va a hacer pintura directa sobre telas, pero con el tiempo él va empezando a investigar y va eh, entonces aprendiendo otras técnicas, como la del brocato, técnicas como más tradicionales, eh, ¿no? Que ya estaban instauradas dentro de... La industria francesa nunca fue una industria de grandes fábricas, sino más bien como de pequeños talleres más artesanales. Y y entonces va a pasar, ¿no? De estas experiencias, digamos, más directas, a pensar en términos de lo que se tejía, ¿no? De cuáles eran las técnicas y cómo podían adaptarse, creando también patrones de una forma que se había hecho ya en el siglo XVIII, el actual de Julie, por ejemplo, que son como figuras, ¿no? Que eh, se coordinan unas con otras y se relacionan unas con otras formalmente, como esta divina de los caballitos, pero a veces hay flores, y va a ir desarrollando toda una forma nueva de componer los textiles, ¿no? Muchos tienen el tema floral, pero también va a utilizar ¿no? otros temas, incluso va a producir otras cosas como este pañuelo tan alucinante de 1915, ¿no? Ya la guerra sobre el tema de los aliados, ¿no? Este, entonces va a ser muy libre como en la forma también de pensar la composición de estas telas, ¿no? Que fueran continuas, o como en el caso de un pañuelo, que es un cuadrado. Va a producir grabados, por ejemplo, estos para los días de la semana, para la Maison Poiret, y va a hacer obra gráfica, como este almanaque del 17, ¿no? Que justamente se ve como su dibujo, ¿no? Como también, miren cómo compone, acá más liberado también, ¿no? Como, no tanto como los grabados que veníamos viendo, es un dibujo como mucho más lineal, pero que juega justamente con esta composición, ¿no?
es súper interesante. Es el trabajo, digamos, conjunto de Poiré con Dufy, dejó piezas como súper importantes, como esta del diseño que se llama La Persa, que es de 1911, que acá está fotografiado el abrigo y la tela, ¿no? Que ha sido recogido después por Marc Jacob, por ejemplo, en el 2014. O sea, es como que dejó un legado que todavía influye, ¿no? en la moda. Pero he llamado también en estos años a una muy famosa fábrica de sedas de Lyon, que era una fábrica súper tradicional. Ahí puse un grabadito en una fábrica que venía del siglo XVIII, muy elegante, muy prestigiosa, para la que va a diseñar también, para Bianchini Ferrier, va a diseñar ropa, va a diseñar pañuelos y va a diseñar telas. Entonces ahí empieza, digamos, como su tema con la producción, por ejemplo, de brocato, ¿no? Eso que son sedas que son fondo y figura, que tienen distintas texturas, ¿no? Y va a trabajar entonces de 1912 hasta el 28 con una interrupción durante la etapa de la Primera Guerra, ¿no? Pero bueno, es que muchas Poiré mismo se fundan en el 29, ¿no? Que fuerte, digo, este tema de ¿no? Como estas fábricas y estas iniciativas artístico-industriales, muchas, ¿no? Como también con la crisis del 29, ¿no? Terminan y bueno, se va a otra forma de producción. Fíjense qué interesante, como él hace esta cabra del Tíbet para el bestiario de Apollinaire en 1911 y retoma el tema después para justamente un raso de seda, ¿no? con efecto de textura así mascada en el 20, ¿no? Cómo pasa de una cosa a otra, ¿no? Como sin problemas, retoma este tema, que era un tema plástico, ¿no? Con el grabado, y lo retoma y lo pasa a lo textil. Incluso él viaja mucho, siempre va a vivir en París hasta que por salud se va al sur, pero viaja mucho y hace buenas amistades en España y se encuentra en Barcelona, por ejemplo, esta sala que está decorada por Dufy. Ahí vemos, ¿no? Como las telas, llega a diseñar muebles, y bueno, y motivos que ahí puse uno como más pequeño, ¿no? Como para un almohadón. O sea, como problema de composición, es interesantísimo como desde los patrones continuos hasta, ¿no? Estos que son campos de trabajo como ¿no? más pequeños, como le interesaron. Y entre esas colaboraciones también va a trabajar con un ceramista muy importante, Lorenz Artigas, que es español, y va a producir una cantidad de piezas. Acá hay un florero de cerámica que es del 30, que creo que está, lo saqué, lo encontré, estaba como para subasta. Creo que el precio anterior que había sido subastado hace unos 4 años andaba en los 100.000 euros más o menos. Y acá tenemos un azulejo también firmado como por los dos, que se llama Mujer con Mantilla, que está dedicado a una cantante de ópera que se llamaba Jane Mortier. Y después tenemos estos 5 nadadores del 26. O sea, es como una actividad en la que él también se va a involucrar, y que esta experiencia con los esmaltes, vieron que él aplica como la misma transparencia como de la acuarela para con los que dibujaba los bocetos de moda, y que va a empezar a ser como su sello también. Es decir, este juego entre la línea como dibujística, ¿no? Que a veces hace texturas como la mantilla, y por otro lado
esas manchas, pero que ya no son esas manchas de pintura sólida, sino que son colores transparentes. Esto va a ser como su sello, ¿no? Y esta técnica, digamos, de dejar esa transparencia, aunque trabaje en óleo, hace que la luz que está abajo, la luz, ¿no?, del soporte, de alguna forma transforme estas, ¿no?, estas obras, les da una luminosidad como muy especial. Además de su manejo del color, ¿no?, que es un manejo increíble, que va a ser como justamente muy contra lo que se estaba haciendo en el momento, ¿no? Porque estamos en el 28, este manejo en la pintura era un manejo mucho más sobrio del color, pero sí eran colores que tenían que ver con eso, ¿no?, de lo que hablaba Baudelaire, del lujo, de la opulencia, que era algo que había venido también con la posguerra y con esa idea de los años locos y con el Art Deco. Es la alegría de vivir, ¿no? Es eso que pasa después de ese trauma de la guerra, que justamente, ¿no?, bueno, hay que aprovechar y disfrutar de todo, ¿no? De la vida, de la juventud, del movimiento, de la comida, de los amigos. Es esa alegría de vivir que era una especie de estado, digamos, ¿no?, como social generalizado, y que, bueno, sí, sabemos que se va a terminar, ¿no? Digo, que va a tener su crack en el 29 y más después con los años 30, pero todavía pervive de alguna forma. Ya de esta exposición de París me hace mucha gracia porque es como que siempre llegó a esta exposición de París de alguna forma del 37, me parece tan importante, ¿no? Hemos llegado de muchas formas, llegamos con el Guernica de Picasso, llegamos cuando hablamos del arte constructivista ruso, llegamos cuando hablamos, yo qué sé, es muy impresionante, ¿no? Porque ahí a la izquierda, abajo, la foto más chiquita es la del pabellón de España, que es el pabellón que tiene justamente al Guernica y que tiene también eh, la fuente de Calder, tiene, ¿no?, también la obra de Miró. eh, no es moderno. Lo que pasa ahí es que la vanguardia y la modernidad son un gesto también, de alguna forma, de oposición a el discurso como más neoclasicista de los nazis, ¿no? Ahí tenemos ese famoso punto de vista de la Tour Eiffel en el medio, y sobre izquierda el pabellón alemán y sobre la derecha el pabellón soviético enfrentado, ¿no?, que estaban como peleando a ver quién era más imponente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que si uno ve, además, el pabellón alemán del 37, es un pabellón absolutamente, digo, del gusto, ¿no?, de ese gusto neoclásico, que era el de Speer, ¿no?, el discurso también nazi, de tratar de recordar, ¿no?, como todas esas formas clásicas, imperiales, llevadas a unas dimensiones fuera de lo humano. Y en ese sentido, como algo contrario, todo lo que es la arquitectura moderna, esa que venía más de la Bauhaus, digamos, ¿no?, eh, se vuelve una arquitectura como que se opone a esa mirada, ¿no?, del fascismo. Y acá tenemos a Robert Mall Stevens, que era un arquitecto, también un arquitecto moderno, que justamente bueno, había tenido unas discusiones de estilo y se había retirado de este proyecto de la exposición internacional, pero vuelve y se hace cargo de 5 de los pabellones, justamente como un gesto de resistencia cuando se conocieron, digamos, estos otros proyectos totalitarios. Y Robert Mallet, si ven, dentro de estos pabellones de Francia, va a trabajar en uno que era justamente como de la compañía de electricidad, y que es una especie de canto, digamos,
justamente al progreso, ¿no? Y a la luz. Y a esa, también ahí hay una, ¿no? Es, París, la ciudad luz, justamente, y entonces el diseño fíjense qué impresionante en la foto del medio, como esa pantalla que tenía la fachada de noche parecía que emitía luz. ¿Y qué van a encargar como obra? Bueno, justamente le van a encargar a Dufy lo que es, creo que hasta ahora, la pintura más grande, digamos, de autosoporte, ¿no? La pintura más grande que se ha hecho en el mundo. Tiene 624 metros cuadrados, son 250 paneles de 2 metros de alto por 1,20 y se llama helada electricidad. Se ve que lo de las hadas estaba como de moda en esa época y es un fresco, digamos, que, bueno, obviamente no pintó solo. Dufy, bueno, se tuvo que ir a pintar a una fábrica que estaba abandonada, imagínense lo que eran, ¿no? Esos tamaños y, bueno, pensar, digamos, ¿no? Cómo armar todo eso. Era una pintura que estaba pensada para una exposición, o sea, universal, está todo bien, pero era efímera. Sin embargo, por suerte, después de un tiempo, en los años 70, se reconstruye, digamos, y se coloca en el Museo de Arte Moderno de la Ville de París en los 70. Y este fresco, ¿no? Es como, creo que nadie más que Dufy podría haber como tomado esto, ¿no? Este desafío tan impresionante, porque él tenía como esa experiencia, ¿no? De trabajar como en lo continuo, es una instalación envolvente, ¿no? Que sigue esa curva de la arquitectura y que va narrando cómo la luz aparece desde la mitología clásica hasta hoy, ¿no? Como de alguna forma hay en los relatos entre lo que es ¿no? Lo mitológico, lo literario, se mezclan con los relatos de lo científico, del progreso, todo lo que tiene que ver con estos adelantos justamente que se dan en el siglo XX. Así que acá tenemos algunos detallecitos como esta helada y después además estaban los protagonistas de cada época y Dufy le puso el nombre, ¿no? Para cada uno, o sea que podemos saber a quién retrató y de quién está hablando en cada uno de estos conjuntos. ¿Cómo funciona esto? Pues es increíble, ¿no? ¿Cómo funciona este fresco? Y bueno, funciona justamente porque Dufy usa esa forma de componer que venía experimentando, ¿no? Desde ese encuentro con la obra de Matisse, y a la vez usa también su experiencia como diseñador de espacios de telas, ¿no? Como de telas que son continuas, y va creando como esos mundos que uno va como leyendo y reconstituyendo, pero que no están ordenados según una lógica, ¿no? De perspectiva, no, es otro orden y es otra cosa lo que nos da, pero básicamente habla de ese tema de la luz, ¿no? Del milagro, digamos, de la luz, que era algo que obviamente también, ¿no? Estaba dentro de sus obsesiones y de su interés. Así que esta es una obra, sí, absolutamente madura, ¿no? Y que llevó a cabo con la ayuda de su hermano, Jean Dufy. La verdad es que por Jean Dufy estaba demasiado parecido. Era bastante más joven y bueno, fue asistente y tiene una obra propia muy vinculada en general con el tema de lo musical. Ellos venían de una familia donde se hacía música, no es que fueran músicos profesionales, pero bueno, muchas familias, ¿no? De finales de siglo, esto era habitual, se hacía música porque tampoco uno podía aprender algo y que saliera música, entonces se aprendía, ¿no? Y sobre todo en las familias numerosas,
cada uno tenía como un instrumento. Así que Jean Dufy acompaña a Raúl ¿no? Durante todas estas etapas y proyectos, pero tiene una obra también propia. Pero para mí, digo, no, viendo uno y otro, no quiero ser mala, pero realmente cuando uno ve cómo las pinceladas, cómo dibuja, cómo usa, ¿no? La luz, los blancos, hasta los negros, eh, es como tan otra cosa. Realmente es pintura, es muy buena pintura, más allá de que el tema sea liviano, digamos, ¿no? Porque ya les digo, como que el tema no es lo más importante para él. Él dice que pintar es hacer aparecer una imagen que no es la apariencia natural de las cosas, pero que tiene la fuerza de la realidad. Es otra manera de ver la realidad. O sea, la realidad puede ser angustiosa, ¿no? Puede ser terrible, pero también esta otra que está tan pasada por la imaginación, también ¿no? Puede ser otro tipo de experimentación, ¿no? Más optimista de la realidad. Esto está escrito en el 47, o sea, ¿no? Estamos ya con un Dufy que ha pasado la guerra. Eh, pero cerca ya de los años 30, él va a tener como una especie de diálogo con Van Gogh, ¿no? Un diálogo a su manera, y se ve en estas obras que son obras ya de madurez, justamente, digamos, como, ¿no? Como crea estas superficies, digamos, impresionantes que recuerdan mucho a Van Gogh. Eh, Va a seguir con estos temas, ¿no? Como de las carreras, pero vieron como en realidad el horizonte está súper alto, ¿no? Como en realidad lo que importa acá es como ese juego de las figuras, hace recordar un poco también como la composición de los, ¿no? De las telas, ese juego entre los caballos, los jockeys, el movimiento, ¿no? Y por otro lado esa elegancia de las mujeres, de los caballeros. Pero es todo un delectarse con eso. Me encontré con estos dos estudios, uno es del 39, el otro es del 43, que son estudios sobre el baile en el Moulin de la Galette de Renoir, y, y justamente son un estudio, ¿no? Para un lienzo que se llama el Moulin de la Galette, que va a ser, y que me hizo pensar, ¿no? Que bueno, en medio de los vientos de guerra o de la guerra, de alguna forma también hay en Dufy una especie de volver, ¿no? A ese Montmartre que idílico, ¿no? Donde la gente se mezclaba y bailaba, y ese que pintó también Renoir, ¿no? Si hay algo que, si uno tuviera que de alguna forma pensar, ¿no? En una correspondencia en el espíritu, bueno, también es ese espíritu sensual, ¿no? De celebración de la vida y de la belleza que tuvo Renoir, que también fue acusado, ¿no? De decorativo. Pero hay otras obras también en esta etapa, ¿no? Como ya de madurez, como esta, ¿no? Que es el atelier. Y él va a representar varias veces su espacio de trabajo. Eh, y el atelier es un espacio donde no hay nadie, ¿no? Es como el espacio propio, el espacio de la reflexión, el espacio del estar solo, ¿no? Eh, es bien interesante además cómo crea esto sobre izquierda, los rosas, el juego ¿no? Del papel tapiz, de la alfombra, eh, ese negro con amarillo, ¿no? Como esa idea también muy opulenta del brocato, y la transparencia, incluso en la pared, ¿no? Eso va más allá también de lo real, que es esa apertura a esa ciudad, ¿no? de París que tanto amaba. Y ahí, como en el medio,
parece casi una solución cubista, en el medio del cuadro, esa mesita eh, que tiene la paleta, y la paleta tiene azul nada más, ¿no? La paleta no tiene color, no lo necesita, ¿no? Como que crea dos espacios que nos hacen pensar, o sea que es como una etapa, digamos, esta donde quizás hay un ir hacia temas que nos llevan como a otro lugar, ¿no? Que no es menos gozoso, pero que es más introspectivo. Esta relación de la música, ¿no? Que se ve mucho en algunas obras como esta, el violín, ¿no? El violín rojo, que es del 48, o la naturaleza muerta, este homenaje a Bach que hace en el 52, o a Debussy, ¿no? También del 52. Recordemos que él va a morir en el año 53, o sea que tenemos a un artista maduro, sufriente, digo, ¿no? Con una enfermedad que le impedía prácticamente moverse, incluso se fue a Arizona, estuvo casi un año haciendo un tratamiento, en Boston también, y sin embargo, ¿no? Mantiene esa cosa del color y de esa, ¿no? De esa celebración también del arte de otro. Y eso me parece como muy hermoso, ¿no? Para un artista que bueno, está, ¿no? Como atravesando ese momento este, de la vida. Y les quiero mostrar algunas fotos de lo que es la puesta. Dufy tenía realmente pintado de azul su estudio, porque decía que era como una especie como eh, de continuar, ¿no? Lo que era el cielo. Entonces, por eso las paredes de las muestras están pintadas con ese azul. Y lo interesante de esta muestra es que no tiene solamente la obra que tiene que ver estrictamente con París, sino que vamos a encontrar desnudos, escenas, ¿no? Como también de interiores, o sea, que no están relacionadas directamente, pero también la otra producción de Dufy, como por ejemplo este juego de sillas que le llevó 10 años prácticamente, que me pareció absolutamente maravilloso, ¿no? Ahora les voy a mostrar algo más, pero también este panorama de París, que en realidad es un biombo que está tejido, ¿no? Está tejido en una de las fábricas estas tradicionales francesas, Bourgeois, de Gobelin, ¿no? Y que justamente es como este panorama de París, es todo ¿no? Una especie de canto visual de amor a este París, que es un París sin duda atravesado por la imaginación, ¿no? Pero donde uno puede reconocer estos lugares como icónicos, pero además tiene, ¿no? El tema de las flores como adelante. Es un París moderno, es un París que tiene iluminación, que incluso sentimos como la luz diurna y la otra, y la nocturna, pero es un París que todavía tiene flores, viñas y jardines. Acá están algunos detalles de estos muebles, del diseño que él realizó y después aplicado. Eh, es impresionante ¿no? El trabajo, son como brocatos, ¿no? El trabajo de diseño y también, ¿no? Lo impactantes que son las piezas estas de Dufy, donde, bueno, pues justamente es toda una colección que está hecha sobre temas que tienen que ver con París. Y también tenemos este tapiz delicadísimo, ¿no? De colores. También, por un lado está el cartón, ¿no? Y por otro lado está el tapiz tejido. Está tejido en Auzón, que es otra de esas grandes fábricas, y impresionante, ¿no? Cómo se recupera todo ese tema de las transparencias este, ¿no? Y una sutileza de tonos que es impresionante. Este es del 34, 35 y es otro París, ¿no? Es un París como
neblinoso, como muchas veces es París. Y vamos a salir de, de la pintura y vamos a irnos al arte contemporáneo, porque quería como, les voy a pasar el link, pero quería hablarles de otra, no es una exposición, pero sí es como un proyecto este, que es performático de Marina Abramovic. María Callas, bueno, que obviamente es una diva absoluta, ¿no? Es todavía, digo, ella murió en el año 77, todavía es como muy importante, y ha habido algunos proyectos que me gustaría después pasarles el link para que lo vean, que es hacer cantar a Elvis Presley o a Michael Jackson o a María Callas como un holograma con una orquesta que está en vivo. Y parece que la experiencia es absolutamente increíble, ¿no? Cómo técnicamente se puede conseguir esto, llevar, ¿no? Como eso que hablábamos del cine al principio, llevar las cosas como a un grado mayor. Pero lo que propone María Abramovic, que comenzó en la Ópera Estatal de Baviera, en Múnich, con la Ópera Estatal de Baviera en Múnich, ahora con la Ópera Garnier, en 2 o 3 funciones que hubo el 21, 22 de septiembre, y que va a seguir como de gira también por Berlín, es algo que está entre la performance, el cine, y que de alguna manera intenta como también hacer un homenaje a esta, ¿no? A esta artista a partir de un encuentro entre estas dos mujeres. El proyecto se llama Las 7 muertes de María Callas, y es porque ella toma como base 7 obras, 7 óperas, donde que fueron cantadas por María Callas. Algunas las cantó muchas veces, son papeles que ella hizo muchas veces, otras solamente los grabó, pero bueno, pero todos los cantó, que de alguna manera hablan, ¿no? de mujeres que mueren por amor, ¿no? que son muertes que tienen que ver directamente con el amor. Así que voy a intentar, entonces voy a intentar a ver si podemos ver esto. Ahora, entonces yo me callo. I am a flickering flame on a long candle. Exposed to the elements.
¿Qué les pareció? Impresionante. Ah, Impresionante. Como fue muy fuerte. fuerte, sí, sí, La sí, sí. la alegría de vivir de Dufy se me va con Marina Abramovic. Sincera, Sí. no, Esto es viste, todo lo contrario, ¿no? Ahora Ah, es así es que como... también con Dufy, es tan espectacular. Y toda esa cosa de la artesanía que no sé si nos está perdiendo ahora con el tema de los chinos y yo qué sé, la producción en sí. Quedé tan fascinada. Y esta señora, que no conecto con ella, yo no conecto. Pero bueno. Bueno, a ver, la verdad es que voy a contarles que leí que es un proyecto fallido. Igual lo quise traer porque me parece interesante como proceso y bueno, no digo, no todo puede ser exitoso. Eh, Ella básicamente lo que quería hacer era una película y no logró hacer una película. Entonces se le ocurrió hacer esta intervención de ópera, donde ella está en escena como en una cama que es igual a la cama que tenía María Callas en su apartamento en París, y vamos viendo en la pantalla, digamos, ¿no? Como estas performances que las hace con este actor William Dafoe, mientras estas 6 de las 7 áreas son cantadas por sopranos, son, digo, bueno, todas buenas profesionales, pero no son especialmente divas, vamos a decirlo, que están vestidas de mucamas. Es un poco egocéntrico por parte de ella también. Tiene que ver con algo que sucede, pero bueno, para situarnos un poco, estas dos mujeres, ¿qué es lo que sucede? Marina Abramovic, bueno, nació en Serbia en el 46 y es el premio Princesa de Asturias de las Artes de este año. Y lo que ella cuenta es que en realidad, cuando tenía 14 años y vivía en Bulgaria, y realmente tenía una vida muy desdichada, ella tenía una madre que era muy, muy controladora, que no la dejaba jugar con otros niños, que siempre la estaba haciendo lavarse las manos y tenía terror de que se enfermara. Tenía una relación difícil, obviamente, con los que eran los chicos de su edad. Eh, Escucha en la casa de su abuela, en la radio un día, escucha a María Callas cantar. Entonces, la conmueve tanto que queda como atravesada como por esa experiencia, ¿no? Y ella lo que cuenta es que esto es también muy arte contemporáneo, ¿no? Así en primera persona, es que se vincula también con María Callas por el tema del corazón roto, ¿no? En realidad, ahora les cuento un poco la historia de María Callas, pero María Callas muere a los 53 años, muere muy joven de un infarto, y entonces ella dice, ella murió, pero yo no morí, y mi trabajo realmente me salvó después de eso, ¿no? Siempre quise abordar este problema y morir de amor es algo que siempre está ahí. Mientras existan los seres humanos, todos moriremos. Todos tenemos al menos una experiencia de amar tanto que queremos morir. O no morimos, pero tenemos el corazón roto. Y de esto es lo que habla justamente, este es el nexo. Ahora, fíjense qué interesante esta foto que está dentro del proyecto también, porque increíblemente María Callas y Marina Abramovic, que además tienen hasta nombres un poco parecidos, se parecen, ¿no? Tienen un parecido físico. Vamos a recordar que ahora Marina Abramovic tiene 74 años, o sea, ¿no? Pero de alguna forma tienen un parecido entre ambas, ¿no? A pesar de que Callas muere a los 53. María Callas tenía una historia también triste. Había nacido en una familia griega en Nueva York en el año 23. Abramovic nunca la vio cantar, digo, ¿no? En vivo. Era tremendamente, a los 15 años es descubierta
por una profesora que queda como fascinada con el potencial, digamos, expresivo y la voz, ¿no?, de María Callas. Pero era una chica también con una madre que la tenía absolutamente dominada, gordita, y después se casa con el que fue su manager, y por eso puse esta foto en, en traje de baño, que la hace adelgazar una cantidad de kilos, y María Callas se convierte no solamente en una diva, ¿no?, absoluta de ópera, sino también en una bellísima mujer, que es una especie de ícono pop, ¿no?, de elegancia, y bueno, tenía una cosa, un estilo un poco, ahí parece Audrey Hepburn, ¿no?, con el sombrero, esa elegancia muy, muy de los años 50, ¿no? Entonces cambia absolutamente su vida, y se convierte en una exitosísima cantante, pero además una mujer muy bella. Y empieza una relación, que es una relación difícil, con Onassis, que era uno de los hombres más, un armador griego, con una historia bastante confusa, que hasta estuvo por Buenos Aires, que se había hecho millonario absolutamente, se había casado con la hija de su competidor griego, y mientras aún están casados, María Callas y él inician un romance, que es un romance absolutamente tórrido, ¿no? Como lleno de peleas, de reencuentros, apasionados. Un poco a resultas de ese, ¿no?, de ese romance, María Callas empieza a dejar de cantar, empieza a cancelar presentaciones, y se convierte como una especie de celebridad, ¿no?, que los paparazzis estaban buscando por todos lados, pero de alguna forma empieza a dejar de cantar. Y acá puse una foto de ella caminando en París, ya en sus últimos días, y dice esto tan triste: primero perdí mi voz. Era verdad, estaba perdiendo la voz, pero de cualquier manera tenía una expresividad que, digamos, podía seguir cantando. Se dedicó a dar clases, ¿no? Se retiró y se dedicó a dar clases. Después perdí mi figura, y después perdí a Onassis. Después de Onassis también, de alguna forma, en la medida en que ella fue perdiendo ese brillo, ¿no?, de la mujer que era tan talentosa, tan reconocida, que era, y además era una mujer reconocida como elegante y bella. En la medida en que ella fue perdiendo todo eso, Onassis eh, también se va alejando y se casa con Jacqueline Kennedy, sin avisarle siquiera. O sea, ella se entera por los diarios, ¿no? Y muere muy pocos días después, justamente, ¿no?, como una heroína de sus óperas, con el corazón roto. Y este proyecto me parece interesante porque de alguna forma se une un poco, a pesar del gusto de Abramovich por lo terrible, se une un poco con todo este tema que tiene que ver con lo que hablamos de Dufy también, ¿no? De cómo hay empresas, digamos, creativas que necesitan justamente ¿no?, de que se junten talentos y saberes, y en este caso es Riccardo Tisci, es el director creativo de Burberry ahora, que va a diseñar el vestuario para esta performance, que es bien interesante lo que hace, porque bueno, hay una especie de mezcla, ¿no?, entre también lo femenino, lo masculino, las formas estas también que tienen que ver con el vestuario, ¿no?, que usó María Callas en su vida, y más que en el escenario, y tiene algunas libertades, se toma, como que en Casta Diva, por ejemplo, en realidad intercambian, ¿no?, los géneros, y
Dafoe hace el rol femenino. De alguna forma, lo que está contando, ¿no? Es que la ópera del siglo XIX, son todas óperas del siglo XIX, las que cantan, las que eligió cantar y que, bueno, que como le decía, fueron papeles que realmente las interpretó, significa la derrota de las mujeres, ¿no? Es como que tratan de ser libres para amar, como Carmen, y en ese intento mueren, ¿no? Muere Desdémona, y bueno, acá está la performance que ustedes la vieron, con las serpientes y el lápiz labial que se va corriendo. Madame Butterfly, ¿no? El aria de Cho-Cho-San, es como si hubiera sido llevada a un territorio tóxico, ¿no? Donde es imposible realmente vivir. La habanera de Carmen, el aria de Violeta de la Traviata, que es interesante este juego que hace con el velo, ¿no? la máscara, y Tosca, que cae al vacío desde un rascacielos, que también lo vimos, acá cae sobre una pantalla verde. Nosotros lo vimos con el montaje, como ella cae como unos edificios que parecen de Wall Street. Y de alguna manera todo se cierra cuando aparece en escena, digamos, ¿no? Esas pantallas que habíamos estado viendo con las imágenes grabadas, se levantan y aparece una escenografía que reconstruye así milimétricamente cómo era el dormitorio del apartamento donde muere Calas. Así que la última, la muerte, digamos, de Calas es escenificada por la misma Abramovic, y aparecen entonces las cantantes, estas que estaban vestidas de mucamas, ordenan todo el lugar, tapan de telas negras los muebles, y una de ellas se queda, se demora un poco, abre un tocadiscos, y entonces ahí escuchamos el aria de Norma, de Casta Diva, cantada por la misma Calas. Y ahí aparece Abramovic con el vestido dorado, y bueno, y de alguna forma hace como la mímica, ¿no? Me gustó esto que leí, que decía, un crítico decía, las dos divas finalmente unidas y demasiado tarde. Entonces, es como interesante. Después les pongo bien es espectacular escuchar a María Calas cantando Casta Diva, es cosa muy emocionante. No sé si les gusta la ópera o no, pero bueno, yo no soy ninguna experta, pero realmente es como, ayer la escuchaba y después me quedé escuchando toda una selección de María Calas. Y sí, a veces los proyectos funcionan y a veces no funcionan, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera es interesante, y pensar cómo puede haber miradas, ¿no? Tan distintas de si es terrible o no es terrible la belleza. Acá la belleza es claramente ¿no? una apuesta a lo terrible, y en Dufy no. Se lo permitimos a Dufy, ¿qué pensamos? Yo quedé subyugada con lo que mostraste de Dufy, y eso de las sagas y los paneles y las transparencias y el movimiento y el color y el toque de matiz. Yo quedé realmente, no me acordaba mucho de él, y me gustará lo bello. El ego, es como un ego. Y me acuerdo de ella jugando, mirando fijo, y vos sabés que me quedó. Disculpame. No, pero yo no estoy defendiendo a Abramovic, yo simplemente la traje. No, pero estoy como interfiriendo con tu propuesta, y desde aquella vez que la vi. Pero yo también creo que es un ego trip, como dicen los jóvenes, terrible, ¿no? Es como... Mirá qué bueno esa frase, ¿no? Ego trip, eso. La voy a anotar. A ver, Elena, ¿qué decís? No, decís? digo, ¿Te acordás? no. Sí.
Perdón. No, yo quiero ir a lo de Abramovic, porque una cosa fue ver solo el video, ¿no? Y otra Claro, cosa es entender esta puesta en escena en un teatro, con una orquesta, con una profundidad en el escenario, con una proyección en la pantalla. Me imagino que debe haber sido otra cosa Y estar ahí en fuertísimo, esa muy performance, fuerte. ¿no? sí, que es una Y me performance de parece una hora que y ahí media, ¿no? realmente el Vimos video un, solo me quedó medio, y además como verla a ella tan en primer plano, que bueno, está bien que es parecida a la Cala, pero no da para tanto. En cambio, me imagino que en el clima de un teatro debe haber sido una cosa. No pudo con la película, pero me parece que es una puesta en escena bien a mí me interesante. parece interesante, Me ¿no? Y gustó muchísimo no el haber cuento podido con la subliminal. O película sea, y haber hecho esto. Sí, Digo, sí. también me parece sí, valiente, ¿no? No sí, me pude gustó, producir me una gustó. película como hubiera querido, bueno, le busco la vuelta. Ella dice que hace 30 años que quiere hacer esto, ¿no? A mí más allá de que los artistas siempre tienen un tema de ego, que si no, no serían artistas, no podrían estar trascendiendo y además ganarse el premio que se ganó. Pero me pareció bien interesante esto ¿no? De llevar eso al teatro, porque Al además el teatro. teatro también es el lugar de la Cala. Claro, Este, claro, es entonces, tremendo, porque me ella pareció, al final no me pareció tan violento como me pareció el video. Y además claro, la interpretación de William Dafoe me parece que es un actor, yo lo vi y dije, qué maravilla, porque qué versátil, que él está en todos Mm. lados y se presta a todo y para él debe haber sido un juego bárbaro estar como el Abramovic y para ella también, así que deben haber disfrutado. A mí me encantó todo. Más allá, Dupuy también me gustó y sobre todo reivindico la parte de lo textil de él, ¿no? Esa Ah, me posibilidad encantó. de pasar esos colores de acuarela a los hilos, que debe ser qué dificilísimo. maravilla, Me ¿no? Ahí encantó, me hay encantó, me encantó. toda esa investigación y la composición y, ¿no? Y A la mí la ropa además de versatilidad. Poiré me fascina, es como algo que no puedo, ¿no? Es Yo sé que fascinante. después vino Chanel y simplificó todo y está todo bien para la vida moderna, pero la ropa de Poiré es como, Ah, es Sí, 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 es sí, una sí. maravilla. ¿no? Es una La maravilla. versatilidad de Dufy es algo impresionante. A mí me Impresionante encanta, me encanta. la cerámica. Ese pasar, ¿no? Como y traspasar experiencias y saberes de un lado Impresionante. al otro, en realidad es muy Y contemporáneo. usar todos los lenguajes de la misma forma, con la misma intensidad, me parece maravilloso a mí. Desde las naturalezas muertas hasta los tapices, todo me parece brillante. Todo. Bueno, a mí me encanta él, ¿no? Sí, Y sí, pero lo otro me impresionó. Calas, de por sí, no es que me encante la ópera, pero me encanta María Calas. O sea que es muy no, bueno, igual me pareció. Muy, una apuesta muy especial. Muy brutal, es sí, violenta, pero es impresionante, como que te lleva a seguirla viendo. sí, dan Más allá de ganas, ¿no? De asustarte, te verlo. obliga a verla, me encantó. Así, me Sí, encantó. es cierto que nosotros vemos, como decía Elena, muy en primer plano, cosas que obviamente en un teatro uno tiene una distancia, Obvio. ¿no? Esto es un montaje ¿no? Estamos viendo la experiencia, y no es el tiempo tampoco, ¿no? El tiempo hay que imaginarse, una hora y media, Claro. ¿no? Un área tras otra área, hay texto, hay otra música, que es música original compuesta, bueno, en fin, hay otros elementos, pero bueno, de ¿Y eso alguna manera, está grabado entero o no? ¿Sabes eso? ¿Sabes si está o no? yo no lo encontré entero, pero sé que en realidad está entero. Por streaming creo que tenés que pagar. Eso fue lo Ah, que yo entendí en una página. Como no lo iba a ver entero, confieso, sí. no me conformé con el adelanto. Pero decía que iba a estar gratuito hasta, no sé, ponerle, ¿no? Unas fechas y que después se puede pagar y ver. Así ¿La que sí, duración total, Inés, es 1 hora y media? una hora y media, sí, Ajá, sí, sí. sí, sí, Bien así como una duración de espectáculo, ¿no? Como claro. de película, más que de Claro, ópera, ¿no? claro, pero Me además acuerdo con la sus... primera vez que llevé a mis alumnos a la ópera, me olvidé de decirles que llevaran comida, pobres, porque, claro, la ópera, ¿no? En el siglo Sí, XIX la gente comía, ¿no? tiene sus Sacaba la paga y tiempos. comía. Claro, son otros tiempos, ¿no? Entonces murieron de hambre, pobres. Y yo no me había dado cuenta de decirles eso, que las óperas generalmente, ¿no? Tienen una duración que es mucho más que una hora y media
que lo que Claro. estamos acostumbrados en el espectáculo. Pero bueno, van cambiando también, ¿no? Así que se unen un poco con lo que vimos de los espectáculos y de la Inés, forma. igual pasala para que la podamos escuchar, Sí, por porque supuesto. eso va a ser Sí, sí, sí. bárbaro. No, es espectacular. Está en YouTube y digo, se accede así, tocando nomás el clic Bien. y te canta la Calas. Y les voy a pasar lo del holograma, que está muy bien, que es en realidad hecho en base a una actuación de ella, no me acuerdo si el 63 o 65. Está muy bueno. Además dicen que discute con el director de la orquesta, o sea, es como muy impactante, ¿no? Esa lindo. forma de volver a traerla. Bueno, Maravilla. divino. Inés, Bueno, Muy un una lindo. placer. pregunta. ¿Cómo Muy no? lindo. pregunta. Muchas gracias. Esto de Dufy, sus diseños y sus diseños de telas y ropas, sí que hay un matrimonio que ella diseñaba y que expuso, creo que en el Thyssen. ¿Quién era que Delony, estaba acá? Delony. Sonia Delony. Lo que pasa es que hay Sonia Delony. muchos diseñadores, por ejemplo, está Annie Albers, la mujer de Joseph Albers también, Delony, y después hay una, Elsa Schiaparelli, la italiana, le dio vida a muchas mujeres de artistas, escritores surrealistas, por ejemplo, y ahí mete Hoppenheim, diseñó joyas con pieles, es muy interesante, digamos, todos esos intercambios arte-diseño, ¿no? Que se dan en esos años, ¿no? Como los años 20, 30. Schiaparelli es impresionante, realmente es como, yo me muero con lo que ella hizo, digamos, de juntar gente, ¿no? Como Dalí con un vestido un vestido que usó la Wally Simpson, que tenía unas langostas, ¿no? Viste, como cosas súper fuertes, muy, muy surrealistas y a la vez muy bello. Y bueno, y la mujer de André Breton también hacía collares, es decir, esa unión, ¿no? Como bien interesante. Schiaparelli, y después Schiaparelli hace un modelo que es un mameluco, como un mono, cuando empieza la guerra, que no se puede más, que es como un traje para huir. Es tremendo, ¿no? Porque es una especie como de mameluco súper elegante, pero cómodo, que podés correr, y tiene bolsillos para llevar dinero, joyas, documentos, ¿no? Tremendo, tremendo. Es una obra de arte, ¿no? Pero en realidad es ropa. Y qué momento para ponerse a diseñar eso, por Dios. La verdad. Para huir para huir durante la guerra Con elegancia. Con elegancia, exacto. Pero era súper cómodo, ¿no? Bueno, un placer entonces y bueno, nos vemos. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a ustedes. Ay, qué placer. Gracias, que pasen Bueno, todas bien. bien. Nos vemos el martes. Chao. Hasta el martes.